No te conformes con las noticias filtradas. Escucha la verdad en Noticias Generación News. Continuamos aquí en las noticias a la luz de la palabra y hoy estoy con mi gran amigo Pepe Ojeda, productor, músico, profesional, compositor, ingeniero de sonido, arreglista de películas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es un honor tenerlo. Pepe, tengo unos cuantos comentarios que quiero poner, que me gustaría que leamos y si hay algo que contestar, pues lo contestamos. Mira, aquí Nancy Hernández, que es una fiel televidente y oyente nuestra, nos dice, si una persona decide haberse convertido a Dios, su lírica cambia, dice ella, ¿ok? También nos dice, como en el caso de Richie Ray y Bobby, claro, ellos, eso fue lo que hablamos ahorita, ellos obviamente fue interesante porque cada uno de ellos tuvo un encuentro con Dios individual aparte, no fue una cosa juntos, ¿verdad? Creo que Richie fue el primero en convertirse y luego después Bobby, y ese proceso pues Dios lo utilizó y Dios los levanta. Entonces en esa época, creo que eso fue Pepe, eso fue para los 60 o los 70 cuando eso ocurrió. 70, por mediados de los 70 creo que yo que fue. Por ahí. Exacto, y después de haber tenido una carrera súper exitosa. 77, 78, me imagino, por ahí. Exacto, y después de tener una carrera súper exitosa en el género de la salsa y en lo que hacían, pues empezaron a componer y a escribir canciones, obviamente dentro de lo que es el género de ellos, de salsa, pero cristianas, y ahí conocemos la famosa canción que todo el mundo canta, Juan en la ciudad, Los fariseos, etcétera, etcétera. Y a mí me consta, porque yo llegué a hacer coro una vez con ellos en Puerto Rico, que ellos utilizan toda plataforma donde ellos se paran a dar un concierto. Claro, ellos tienen que en sus conciertos, la primera parte del concierto, ellos tocan los éxitos que a la gente le gusta de ellos, y luego la segunda parte del concierto, ellos tocan todas las canciones que obviamente es de su conversión al Evangelio de Cristo, y ellos utilizan en esas plataformas el tiempo para poder presentar el Evangelio a la gente. Y a mí me consta que han habido personas ahí que han entregado su corazón a Cristo, que han llegado en situaciones bien tristes y le entregan su corazón al Señor. Tenemos por aquí a Hugo y Joyce. Dice, además estos géneros son estrategias para alcance, dice Hugo y Joyce. Nancy dice, de una misma fuente no pueden salir dos aguas. ¿Qué tú piensas de eso, Pepe? Está citando obviamente la Biblia. Sí, eso es bíblico. Sí, claro. Saludos, pastor, un gusto escucharlo. En estos tiempos será súper difícil llegarles a una nueva generación con coritos de las hermanitas Meléndez. Mira, a mí me gustaban las hermanitas Meléndez, pues yo cuando trabajé en la radio, yo llegué a trabajar en Nueva Vida, cuando estaban en Mayagüez, que para aquella época se llamaban Radio Fe, y me pedían mucho las hermanitas Meléndez. Cuando yo trabajaba allí, yo ponía las hermanitas Meléndez, Marino, las hermanitas Rivera, que estaba súper fuerte, y todo ese tipo de cosas. Déjame insertar algo ahí. El corito fulano, el corito de himnario del número tal o de tal cosa, son himnarios que tienen un poder y una revelación y una verdad increíble. Son increíbles, no se puede creer. O sea, una verdad bíblicamente sólida. Tal vez en género en que se cantaban esos coritos sea lo que no le llegue a la generación de hoy. Pero una persona hábil que pueda agarrar un corito de esos y ponerlo en un contexto bien chévere, no necesariamente tiene que ser reggaetón, podría llegar a la generación, porque la verdad nunca pasa de moda, la verdad no expira. La verdad no tiene fecha de expiración. La verdad de Cristo es relevante hoy como fue ayer y como será en el futuro. Y es cuestión de saber llevar esa verdad correctamente a la generación en la que estamos. Los géneros pueden cambiar, pero el mensaje siempre es el mismo. Sí. O sea que no podemos simplemente tirar al zafacón coritos que tuvieron un efecto correcto en su lírica. Estamos hablando de la lírica, pues mira, busquen buena lírica y póngala en un contexto que la generación de hoy pueda digerir bien. Eso es saber usar una buena estrategia. Ajá. O sea, eso es lo que debería ser. No es que tiene todo el mundo que hacer coritos siempre, pero tampoco vamos a tirar los coritos al zafacón, porque ahí hay buen contenido.
Claro, sí. Y yo recuerdo, para mi época, yo llevo 30 y pico de años en el Señor, y yo recuerdo que para mi época, pues obviamente cuando fue la época esa de Richie Bobby, pues era eso, pero también para mi época hubo un momento dado donde había una generación que le gustaba todo esto de la música del reggae y del ska, como se le Ajá. llama, y llegaron a salir varios grupos. De hecho, del Ministerio Cristiano de las Catacumbas salió un grupo de la Catacumba de San Germán que se llamaba Aprobado, se llamaba. Sí, Llegaron a lo hacer como varias conozco. grabaciones con unas líricas tremendas, y la mayoría de sus líricas eran evangelísticas, porque ellos aprovechaban los lugares donde los invitaban para presentar el Evangelio de Cristo. O sea, eso era Ujú. lo que ellos hacían. Mira, tenemos una pregunta bien interesante aquí de Onyx Rivera, Pepe, que dice, ¿qué piensan sobre el uso de todos los géneros musicales en los servicios de adoración, o debemos tener cuidado? Vamos a ver, ¿qué tú contestarías ahí? Magnífica pregunta. Ajá. Esa pregunta me la han hecho varias veces a mí. Yo siempre contesto lo mismo. ¿Por qué el uso de los géneros? Vamos a virar la pregunta al revés. ¿Por qué el uso de géneros populares en la adoración? Cuando se supone que la adoración sea dirigida a Dios. O Ok. sea, ¿por qué tú tienes que tratar de satisfacer los gustos personales de la gente cuando en realidad se supone que la adoración sea exclusivamente para agradar el corazón de Dios? Por lo tanto, sí, tú puedes usar cualquier género que tú quieras, pero los géneros tienen unas culturas y tienen unas connotaciones. No todo funciona todo en el mismo sitio. Volvemos a cocinar, tú no le echas sal al mantecado, tú no le echas ketchup al bizcocho, ¿entiendes? Tienes que saber usar los ingredientes que son dentro del contexto de lo que tú estás tratando de llevar. No es que los géneros sean buenos o malos, es el uso sabio de un género para llevar un mensaje que no diluya ni vaya contra el mensaje. ¿Por qué? Porque los géneros se asocian a culturas, ¿entiendes? Ahora, Entonces, sí, valdría la pena, Pepe, entonces definir aquí, ya en este punto, que gracias a Onyx Rivera por esa excelente pregunta, valdría la pena entonces definir aquí qué es adoración. Porque la gente ahí piensa, Pepe, que necesitamos otra semana para meternos en ese no, tema. yo sé que eso tendría que ser 5 días de programa, pero por ejemplo, y esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces, la gente piensa que adoración es cantar, o que la adoración es música, y que si yo no tengo músicos en la iglesia no hay adoración. O adoración es obediencia o un estilo de vida. Vamos a ver, Pepe. Yo sé que esto Bueno, nos puede tomar una semana hablar de esto, pero en vamos a todo este caso, resumirlo. yo creo que la primera pregunta que toda persona que se hace, que piensa así o que piensa estas cosas debe hacerse es, ¿cuál es la opinión de Dios en esto? Porque a fin de Ujú. cuentas esa es la que vale. Eso es Nosotros así. no podemos seguir siendo sabios en nuestra propia opinión y tratar de estar juzgando y buscándole psicópatas al gato. O sea, lo que tenemos que hacer es tratar de indagar a través de la palabra, conocer el carácter de Dios y tratar de ver cuál sería la opinión o la reacción de Dios ante esta canción o ante este género usado en este contexto, porque el problema no es el género en sí, es lo que tú uses en el contexto donde lo vas a utilizar. Si de verdad está siendo efectivo, está generando frutos. Mira, vamos al caso de Richie Ray y Bobby Cruz. Mucha gente le cayeron chinche bien brutal cuando salieron con la decisión que hicieron. Pero a través Ujú. de los años, ¿qué ha pasado? Que muchas de las iglesias que los criticaron ahora los invitan a las iglesias a ministrar. Exacto, Y entonces, exacto. ¿qué sucede? Eso tiene que ser entonces que el fruto de la decisión que ellos tomaron fue bueno o fue malo. ¿Cuál fue Ujú. el fruto que generó lo que ellos decidieron hacer? Si el fruto ha sido bendición, ha hecho que la gente haya podido conocer a Cristo a través de la salsa, a través de personas que están tan pegados como estaban ellos en esa época, que decidieron echar a un lado todo lo que habían hecho en su carrera y dedicarse a hacer esto, a riesgo de perder sus seguidores, y lo hicieron por amor a Dios. Ujú. Eso es una decisión bien de ellos. No estoy diciendo que todo el mundo tiene que hacer lo mismo. Ellos van a hacer lo Claro, que Dios los llamó a hacer. Si Dios los llamó claro. a hacer eso y ellos obedecieron, Dios se encarga del resto. No, y Por yo lo tanto, recuerdo, si el fruto de lo que ha generado sus vidas en esto ha sido bueno, ¿quiénes somos nosotros para mal juzgar? ajá. Y yo ¿Entiendes? recuerdo que en una de esas ocasiones que yo hice coro con Richie Bobby, eh, yo estuve hablando con Bobby. Yo recuerdo que, porque Bobby es de Hormigueros, Puerto Rico, del mismo pueblo donde yo soy. Ah, Y Bobby dijo, mira Julio, cuando nosotros nos convertimos nos criticaron tanto y nos persiguieron tanto, la misma iglesia. Pero a nosotros Dios nos habló claro y nos dijo, no quiero que toquen en la iglesia, quiero que toquen afuera, porque yo quiero que ustedes alcancen gente que la iglesia no está alcanzando. Y eso es una realidad, eso es una realidad. O sea, hay gente
y la cantidad de personas, lo que tú dices del fruto, la cantidad de personas que a raíz, porque la gente se equivoca. Bobby y Richie son gente que estudiaron también teología y están muy bien preparados teológicamente, ¿ok? O sea, muchas veces la gente lo que ve es el artista, ¿verdad? Y el talento. Pero sentarse con Bobby, por ejemplo, a hablar de apologética, escatología, tú tienes que estar listo porque el hombre sabe. Entonces, ellos empezaron a ganarse a mucha gente del medio artístico para Cristo. Hubo muchas personas que hoy día todavía perseveran en el Señor gracias a que ellos obviamente les hablaron de Jesús y como ellos tenían acceso a ese ambiente, el cual la iglesia no tenía acceso, ellos pudieron llegar ahí, a esas personas y pudieron alcanzar a esas personas. Entonces, es importante eso. Mira, déjame darle un saludito por aquí a Alejandro Barragán Ochoa, que nos está viendo desde Barranca, dice aquí Barranca Bermeja, Colombia. Nos está viendo desde Colombia. Así que interesante por demás. Entonces, Pepe, como ibas diciendo, ¿verdad? El fruto, eso es importante. O sea, la opinión de Dios en eso es importante. El nosotros empezar a condenar ciertos géneros por ser géneros, ¿verdad? Pero antes de irnos a la pausa. Tú diste, antes de entrar, tú diste un punto muy interesante. Cómo esta gente que están ahí, como Richie Ray, Bobby Cruz, son personas que están debidamente preparados. Saben defender sus puntos y saben dónde están parados. Yo me pregunto, ¿cuántos de esta gente que son artistas y que son lanzados después que se convierten, son lanzados a tarimas y a las plataformas a hacer proséritos y a hacer cosas? Pero son gente que no se han preparado bien todavía porque eso toma tiempo. Yo no estoy juzgando la preparación que ellos tienen, yo no los conozco, pero estoy hablando en términos generales. O sea, tú no puedes poner a una persona porque es famoso, se convirtió y ya lo lanzas a la calle a dar testimonio sobre una cosa que él mismo no tiene. Él tiene una experiencia, pero no tiene conocimiento para vaquear esa experiencia. Tiene que haber un conocimiento bíblico, un conocimiento de la palabra, que es el que te mantiene enfocado y es el que te ayuda a tomar las decisiones correctas con el género, con las cosas que estás haciendo. Exacto. O sea, es la palabra de Dios la que nos instruye, la que nos da la base necesaria para saber y discernir estas cosas. ¿Entiendes? Es la que de verdad nos redarguye, es la palabra donde tú aprendes a saber cuál es la opinión de Dios, a saber las cosas, conociendo su carácter a través de su palabra. Hay una pregunta que tenemos por ahí que la voy a poner para que la contestes, pero antes de eso, en línea a eso que estás diciendo, a mí yo siempre tengo una preocupación bien profunda, Pepe, y lo hemos hablado fuera del aire, es que a mí siempre me preocupa cuando estos artistas se convierten y tienen una conversión genuina al Señor, no cuestionamos eso, pero rápido los lanzan y los exponen, los exponen. Entonces yo me preocupo porque yo digo, ¿quién está discipulando a esta gente? O sea, ¿quién discipula a este artista? ¿Quién realmente responsablemente se sienta con él y decirle, mira, no te vamos a dejar que tú te pongas o te pares en una tarima cristiana todavía, ¿verdad? Por decirlo así, un concierto cristiano, algo así, a cantar o algo, exponerte, porque tú necesitas todavía crecer, tú necesitas madurar, tú necesitas crecer en la palabra. Entonces, obviamente, esa es una preocupación grande que yo tengo, porque por mucho tiempo hemos visto, tú y yo hemos sido testigos de gente que los lanzan así y luego al tiempo vemos que otra vez se escocotan, como decimos, vuelven y caen, porque no tuvieron un discipulado responsable y un discipulado, ¿verdad? Todo porque como están pegados en el momento, tienen nombres, jalan gente, pues entonces lo hacemos. Y es el error más garrafal y terrible que yo creo que podemos cometer en hacer algo así. Son las 12:45, tenemos que ir a otra pausa. Cuando vengamos de la pausa, hay una pregunta que está aquí que quiero que contestemos. Mira, déjame ver si la encuentro por aquí. Dice aquí Nancy Hernández, el montar una música cristiana usando músicos mundanos no creo que agrade a Dios. ¿Qué ustedes opinan? Vamos a hablar de eso, Pepe. Yo creo que tú tienes bastante para poder hablar sobre eso. Vamos a la pausa y regresamos aquí a las noticias a la luz de la palabra en breve.